Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, bienvenidos aquí a su programa Conversando con John. Y por supuesto, hoy iniciamos con lo que es cultura legal y ya nos encontramos con la abogada Araxa Sánchez. Abogada, ¿cuál es el tema el día de hoy? John, hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que también muchas personas no conocen y es la ley de fomento al turismo que está aquí aprobada en Honduras. Entonces, hoy vamos a desglosar en qué consiste, cómo se aplica y qué actividades turísticas en concreto pueden beneficiarse de estas excepciones o exenciones que como conocemos. Bueno, y es un tema muy importante porque estamos en la capital del turismo y ahí ustedes van a poder conocer los beneficios que esta ley también nos da y hasta dónde también nos limita, que son temas muy importantes en el cual cómo nosotros podemos desarrollar y aplicarlas dentro de nuestro negocio aquí en la capital del turismo, que estamos hablando de Roatán, Islas de la Bahía. Bueno, ustedes tomen papel, pluma y lápiz y ahora mismo acompáñennos a desarrollar este tema. Ahora desarrollemos la naturaleza jurídica de esta ley. Esta fue aprobada mediante el decreto 68 en 2017 y es una ley que es en realidad una iniciativa, un régimen especial en donde establece qué proyectos turísticos según la zona geográfica puede clasificar para tener estos incentivos o exoneraciones fiscales. Entonces, la finalidad primordial de esta ley es atraer inversión, el desarrollo económico, la empleabilidad y sobre todo crecer lo que es una estructura turística dentro de Honduras, porque según la ley, cuando se establece este enfoque de turismo, y es por eso que el Estado crea este tipo de mecanismos legales que puede atraer lo que son inversionistas nacionales como internacionales. Siempre hay que decirle a nuestra audiencia de que, ok, es un régimen que da incentivos, pero no significa que no va a crear obligaciones fiscales o legales. Claro, tenemos que verlo desde el punto que hay oportunidades de inversión para lo que es el área de turismo, siempre con la responsabilidad de acuerdo geográfica, de acuerdo al lugar. En particular, en Islas de la Bahía y lo que es Amapala Valle, que son dos islas, tenemos una parte bien protectora en la parte ambiental, porque son islas, por lo tanto, el cuidar de lo que es el poco bosque que nos queda en estas islas es muy importante. Una, porque no tenemos agua dulce, y lo hablo en particular en las dos islas. Estamos hablando de Islas de la Bahía y lo que es Amapala Valle en el sur de Honduras. Son áreas que son muy protegidas en la parte ambiental. Hay permiso para poder desarrollar lo que es el turismo y hay muchas oportunidades de poder desarrollar el turismo en estas áreas, pero también hay responsabilidades ambientales en las cuales debemos de sostener, ¿verdad? Que la parte ambiental es uno de los temas que los inversionistas a veces lo obvian o lo desconocen cuando son internacionales, o incluso inversionistas nacionales desconocen de toda esa área de protección en el cual pues también ellos deben de acudir a esos permisos ambientales. Y qué bueno que usted hizo esta connotación porque según un estudio realizado el año pasado por el Banco Central, en donde se analiza toda la actividad económica de Honduras, se establece que zonas geográficas como Roatán, Utila, Tela, Trujillo y por supuesto Amapala están creciendo. Por lo tanto, sí, esta ley existe desde 2017, pero muchas personas no conocen de su existencia, tampoco saben cómo funciona y sobre qué se aplica y por supuesto no saben el procedimiento. Entonces, estamos tomando este espacio para poder enseñarle a nuestra audiencia en qué consiste y cómo pueden ser beneficiarios de esta ley. Y muchas personas piensan de que esto solo se aplica a proyectos grandes hoteles, pero no. Lo que es bueno sobre esta ley es que el Estado no se limitó a solo generalizar lo que es actividad turística. Esto lo amplió un poquito más y lo definió. Entonces, esta ley se aplica mayormente a lo que son el transporte turístico, actividades complementarias, proyectos turísticos específicamente cuando es infraestructura, también puede ser sobre actividades de hospedaje, recreación y alimentación. Entonces, el punto aquí importante es de que su actividad tiene que estar ligada y comprobada haciendo parte del turismo, no solo porque yo quise inventar esta actividad, voy a tramitar lo que es este incentivo. No, en realidad usted tiene que dar esa vericidad de que su proyecto o su negocio tiene que ver con el turismo de la área donde se va a desarrollar y
tiene que generar empleos, tiene que tener algún impacto, algún nivel de impacto social, económico, en donde se verifique que usted está generando empleos. Porque obviamente el Estado te da beneficios, pero tú también tienes que comprobar que puedes ser beneficiario de esto mismo. Bueno, miren qué importante es hablar de esta ley de turismo, porque debemos de empezar a ver Honduras, todo Honduras, como parte del turismo. Si ustedes ejemplo tenemos ejemplo hermano en Costa Rica, un turismo nacional que todavía se sostiene, es autosostenible porque ellos promueven todos sus lugares como naturaleza, un lugar que cuida mucho lo que es la protección natural de su país. Y nosotros tenemos parajes hermosos en todo Honduras y todavía nos quedan bosques a pesar de la explotación de la madera que tenemos en Honduras durante décadas, ¿verdad? Si parte de la primera exportación que nosotros teníamos hacia Estados Unidos y Europa, pues era la madera, eso era lo que exportábamos, y nuestros bosques siguen siendo talados con mucha mano criminal, diríamos, ¿no? Porque no se está teniendo en cuenta esa parte de responsabilidad ambiental, que esos son temas ya en el parte de, pero es que estamos tocando el turismo, abogada, y hablar de turismo también. Hoy en día tenemos aveturismo para andar en los bosques buscando las diferentes especies de aves que migran de diferentes lugares y otras que son aves nuestras. Entonces, pero eso ¿dónde se ve? En los bosques. Y si destruimos los bosques, pues obviamente pronto ya no vamos a tener tampoco lo que es el aveturismo. Abogada, ¿qué responsabilidades encontramos dentro del turismo y también qué beneficios encontramos con esta ley? Es muy interesante lo que usted acaba de desarrollar, porque bajo esta primicia, tomando en consideración que estamos en Centroamérica, específicamente frente a Costa Rica, Belice y Panamá, el Estado creó esta ley para dar ese push-up para atraer la inversión, dándole ese atractivo a lo que es Honduras. Entonces, esta ley, aparte de dar exoneraciones, también nos establece obligaciones. El procedimiento para iniciar lo que es una solicitud para esta exoneración, la empezamos con el Instituto Hondureño de Turismo. Se tiene que presentar una solicitud en donde usted detalla todo su trabajo, y en realidad lo que se presenta es un estudio de factibilidad del proyecto. Dentro de eso usted va a dar su veracidad, que está ligada a la actividad turística. Tiene que dar un estudio financiero, tiene que dar comprobar que usted tiene la inversión, porque el punto principal de esta ley es de como disminuir el impacto inicial de una inversión sobre un proyecto, porque es muy notorio de que para empezar un proyecto requiere de mucha inversión, no solo en dinero, también en tiempo. Entonces ese es el atractivo que da esta ley. Entonces, luego de presentar ese estudio de factibilidad y ser avalado por el Instituto Hondureño de Turismo, se tiene que proceder a inscribir, a obtener una constancia de beneficiario ante la Secretaría de Finanzas, que es CEFIN. Dentro de eso usted presenta la misma información, que puede llegar hasta los permisos ambientales. Entonces siempre tiene que presentar una buena solicitud en donde usted desglosa cada una de las secciones de su proyecto, y existe papeles legales que van a constatar si este proyecto si es algo real, no es algo ficticio. Porque si dentro del análisis legal determinan estas cosas, su solicitud puede ser descartada. Entonces es aquí donde entra ese análisis legal previo, que es indispensable, porque este le da estructura a su solicitud, y va a darle ese chance de poder ser beneficiados. Entonces, a presentar esta solicitud en CEFIN, le va a dar una constancia. Usted va a obtener una constancia que tiene que estar inscrita y se tiene que renovar anualmente, específicamente con CEFIN. Ok, esta ley de incentivos al turismo puede darle beneficios por más de 10 años, pero esa inscripción para obtener esa constancia en CEFIN es anual. Luego de tener esta documentación, usted tiene que presentarse ante la SAR, el Servicio de Administración de Rentas, y aquí es donde se le va a avalar. Y es importante destacar que esta ley no se aplica a todos los tributos. Tienen que ser muy específicos. La SAR va a hacer un análisis y le va a decir a usted, su proyecto califica para tal y tal exoneración tributaria o fiscal.
Y también en aduanas, esto es lo mismo que va a pasar. No toda importación va a beneficiarse de estas exoneraciones. Van a ser cosas específicas, por ejemplo, cuando usted importa maquinaria para un restaurante que usted está poniendo en un complejo turístico. Entonces todo tiene que estar ligado, tiene que estar estructurado. Y algo muy importante, estas exoneraciones no son automáticas, no son permanentes y siempre va a haber control estatal. Por lo tanto, lo que es la SAR-CEFIN siempre va a estar ligado y le puede hacer auditorías. La ley establece esto. Entonces, como proyecto, su obligación es cumplir con el control legal y el control estatal. Esa fiscalización que siempre la va a tener, porque va a tener que presentar también reportes trimestrales, y lo que usted va a beneficiar, se van a tener beneficios como por ejemplo ciertos tributos como el impuesto sobre la renta y el impuesto de dividendos. Usted puede ostentar una exoneración por más de 10 años. Luego, en el tema de aduanas, puede ostentar una exoneración en cuanto a sus importaciones. De nuevo, recalco, va a ser sobre una lista de supuestos específicos que se detallan en la resolución que le da CEFIN. Sobre esto usted puede beneficiarse. Y sobre todo, esto también se puede presentar ante las municipalidades como un requisito. Porque esto va ligado, por ejemplo, si su proyecto es de gran magnitud y usted requiere de una licencia ambiental, ya sea en su municipalidad, aquí en Roatán podemos tramitar, pero también les pueden pedir mediante CERNA. Entonces, esta ley le da muchos beneficios a los que son inversionistas. Al inicio reducen el impacto que usted va a tener financiero y a pasar del tiempo usted va a beneficiarse de muchas maneras. Siempre bajo un control específico donde usted no violenta o mal use esta ley. Miren qué bonito, ¿verdad? Porque estamos hablando de tener esa exoneración hasta de 10 años. ¿En qué tipo de negocio? Por ejemplo, lo que es preservar los bosques. Hay tantas formas de hacer turismo que ahora pues hacemos recorridos en el bosque, entre la naturaleza, para hacer senderismo, por ejemplo. En el senderismo pues se cuida y se protege cada árbol, cada rama, se protege todo lo que es la naturaleza y es un tipo de turismo adaptado también a la parte ambiental, a lo que es el sostenimiento ambiental, en el cual muchas personas vienen hoy en día a Honduras porque se está dando a nivel nacional abogar al turismo de andar en los senderos, y esto viene a tener que es una empresa de explotación, sí, porque explota el turismo, pero también beneficia al país preservando estos lugares, ¿verdad? Estos bosques, y entonces ahí podemos ver que es un tipo de turismo autosostenible y amigable con la naturaleza, a diferencia de otro que puede venir a explotar la naturaleza, como nosotros tenemos las empresas aquí en Roatán con el tema del arrecife, ¿verdad? Y el snorkel, el hacer buceo, un buceo barato, y ese tipo de explotación que está dañando nuestro arrecife, y lo podemos decir abiertamente porque las estadísticas no mienten, ¿verdad? No mienten las estadísticas del daño que se está ocasionando en el Caribe a través de lo que es el buceo. El buceo pues es uno de los temas donde dentro de todo el Caribe pues se toca actualmente, porque ha sido un turismo en el cual pues se les solicita ante estos permisos de que tienen que tener la responsabilidad de tener un guía, de que no toquen el coral, de que no rocen con el coral, porque el hacerlo pues matan el coral. El tener también el uso de químicos, loción y otras cosas como para el sol y tantas cosas, los bloqueadores y todos esos químicos que vienen a afectar también el ecosistema marítimo. Entonces creo que tenemos que tener ahí bien presente qué empresas o qué tipo de empresas dentro del turismo pueden venir a beneficiarse de esta gran oportunidad de tener esa exoneración de 10 años. Imagínense, de 10 años, eso implica de que mi inversión va a seguir creciendo, porque lo que me tocara tributar es algo que lo voy a utilizar en seguir preservando este tipo de negocio en buen estado, porque estamos hablando de turismo amigable a lo que es el ecosistema, es decir, a la naturaleza. Entonces estamos viendo también, abogada, aquí que tenemos bastante explotación en diferentes áreas del turismo, pero sin esa responsabilidad.
Y lo importante es que esta ley no solo se limita a los grandes proyectos. Muchos proyectos como por ejemplo los operadores turísticos pueden ser beneficiados de esta ley. También, y es bajo ese mismo esquema de los eco lodges, la vía, o sea, no todo lo que tiene que ver con turismo, pero actividades en específicas pueden beneficiarse de esta ley. Y lo importante recalcar es que usted va a obtener beneficios fiscales y tributarios. A la misma vez usted tiene que acompañarlo con esa responsabilidad social. Y no solo en un tema ambiental, también verificar que esto va a dar empleabilidad en la zona que usted está desarrollándose. Si usted no acredita ese factor, su solicitud puede ser no aprobada y no va a poder beneficiarse de estas exoneraciones, y a la misma vez se la pueden quitar. Si en alguno de sus reportes trimestrales que usted presente no hay congruencia en lo que está pasando, porque esto todos los años lo tiene que hacer, se lo pueden quitar, y esto queda a criterio del azar o CEFIN. Entonces tiene que tener mucho cuidado, porque el impacto ambiental, social y económico que usted va a generar con un proyecto debe ser considerado. Por lo tanto, siempre les digo a nuestros clientes como que explíqueme cuál es su proyecto, qué cosas en específico, cómo está la salud financiera de su proyecto, cuál es la realidad. Sobre eso nos basamos para entender de qué manera se puede aplicar esta ley, y a la misma vez asegurarnos desde el inicio que la ley que el proyecto no va a violentar esta misma cosa. Porque algo que tiene que tomarse en cuenta es que tiene que existir congruencia con la información. Lo que ponemos, por ejemplo, en el estudio de factibilidad tiene que ser el valor real de la inversión. No podemos estar mintiendo. O sea, esto no es un régimen que usted puede utilizarlo a su beneficio, pero de manera descontrolada no, porque siempre va a existir fiscalización y de un nivel bien detallado. Entonces siempre es importante hacer esa estructura, ese análisis de que quiero beneficiarme de este incentivo turístico, pero a la misma vez mi proyecto tiene que dar esa veracidad de que estamos cumpliendo con lo que estamos prometiendo. Entonces, claro, y esa es la parte más importante, que no están bajo la fiscalización legal. O sea, tienen el beneficio de estos 10 años de exoneración de impuestos, que fue un incentivo que se hizo el 2017, ¿verdad? En el año 2017, para atraer la inversión. Creo que era el gobierno del presidente Juan Orlando, ¿verdad? Que estaba en ese entonces, el 2017, y fue un incentivo para poder atraer la inversión, no solo para lo que era el turismo del Caribe, sino que para poder también prometer esa parte natural que nosotros tenemos en Honduras, que tenemos muchos bosques, y es allí a través del 2017 que se beneficiaron muchos, que empezaron a crear este turismo de senderos, de aveturismo, que viene a llevar a los turistas también a nivel nacional de tierra firme, como nosotros les decimos, a quererse interesar no solo en venir a Islas de la Bahía, sino que también conocer tierra firme y conocer estos senderos y conocer estos lugares, estos parajes hermosos con los cuales cuenta Honduras. Muchas cascadas que tenemos aguas termales, bueno, tanta naturaleza que tenemos en Honduras que la hemos tenido escondida, pero a través de esta ley que se estableció en el 2017 vino a beneficiar incluso a los mismos pobladores de estas comunidades y de diferentes municipios, que empezaron a creer en el turismo que ellos tenían y a invertir también en sus aldeas, en sus pueblos, y hacer de su lugar una atracción turística. Hoy en día Honduras tiene muchos atractivos turísticos en todo el país. Tanto es así que, fíjense, una de las cosas que se daba era que muchos isleños desconocían tierra firme. Y así se lo digo, o sea, desconocían por la inseguridad, porque no sabían dónde ir, porque todo en la mente era ir a Tegucigalpa o ir a San Pedro Sula a tomar nada más una escala de aerolínea para viajar al extranjero. Hoy en día muchos isleños aquí toman esas rutas turísticas de tierra firme donde están haciendo ya turismo nacional. Y qué bueno que muchos vienen ahora mismo, abogada, y cuando me siento ahí a tomar café y me están hablando y me comparten
las rutas que han hecho, hice la ruta Lenca, anduve por estos lados, qué bonito, no conocía el sur de Honduras. Y qué bonito es cuando a mí me empiezan a contar, porque yo he sido un vago, Yo he sido un vago, he andado en todas las aldeas y en todo lugar, y los lugares que me hacen falta, pues ustedes invítenme que yo voy, Yo solo agarro mi mochila y me voy, eso ténganlo por seguro, porque tenemos un país tan rico, abogada, que a veces invertimos en el turismo extranjero y nos vamos a ver las luces de El Salvador, que es un turismo nada más de edificios con luces, y la biblioteca, y eso es lo que se vende, y la seguridad, que obviamente eso es algo aplaudible, es algo único que el país ha logrado, que es la seguridad en todo el país, pero nosotros en Honduras tenemos mucho más que mostrar que eso, Yo creo que podemos convertirnos en comunidades seguras en las que los municipios deben de trabajar por tener esos municipios seguros para que la inversión del turismo continúe creciendo. Y en realidad muchas de las personas aquí, hablando en Roatán, o muchos de los empresarios o proyectos turísticos, no saben que existe este tipo de incentivos. Y a veces me preguntan, ¿es en serio que existe eso? Sí, es un proceso poder ser exonerado, pero los beneficios sobrepasan en realidad. Usted puede retribuirse su propia inversión. Entonces, yo les invito de que tomen consideración y le pongan mente a este tema, porque es algo que va a impactar lo que es el desarrollo económico específico aquí en Roatán y en Utila. Entonces, como que pónganle en mente cómo me puede beneficiar. No se limite a que su proyectito no puede hacerlo. En realidad es muy amplio el concepto de lo que se maneja con turismo en cuanto a esta ley, y puede ser que su proyecto pueda ser beneficiado de eso. Bueno, abogada, este es un tema tan importante, porque yo sé que muchos hoy, ahí donde están, no, están como yo, que he quedado pensando y analizando mientras hablamos de este tema tan importante como es la exoneración de 10 años, que se aplica a una parte del turismo, a una parte del turismo, de lo que es turismo responsable, y hay varias actividades que pueden llegar a tener este gran beneficio, y que yo sé que muchos de ustedes trabajan en turismo a nivel nacional e internacional, pero aquí en Honduras hay una ley que se estableció desde el 2017 y que nos viene a beneficiar con 10 años de exoneración de impuestos, que esto viene a atraer también el interés de que otros inversionistas extranjeros quieran venir a invertir a Honduras para poder desarrollar lo que es áreas turísticas dentro de nuestro país, y que de repente se ha dejado olvidado, ¿verdad? En 2017 para acá, por muchas situaciones de gobierno y políticas que se dieron, pero que ahora nosotros estamos recordando esta ley para que ustedes que trabajan en el turismo sepan de que hay un beneficio con esta inversión, y debemos de buscar esa aportación legal que hoy le estamos dando a través de Cultura Legal con la abogada Arantxa Sánchez, que les está enseñando que existe esta ley, y por lo tanto, si ustedes quieren ver si ustedes aplican como negocio, pues no duden entonces en llamar a la abogada para que ella les pueda asesorar y les pueda trabajar esa parte legal para que se beneficien. Imagínense 10 años sin pagar tributos, esos tributos ya a ustedes les sirven para seguirlos invirtiendo en su proyecto. Por eso la abogada les está diciendo, no, miren que mi proyectito, que vengo iniciando y esa cosa, porque de repente entran dentro de esta exoneración que le va a venir a beneficiar y a desarrollar este proyectito en un gran proyecto. Abogada, ¿dónde se pueden contactar con usted ahora mismo que nos están viendo para que puedan seguir tocando este tema ya en consultoría ya legal personalizada? Se pueden contactar con nosotros a 9873-2973 o al 3232-6650. Y algo que quiero agregarle es que es una ley que está vigente y son tributos seleccionados sobre partidas aprobadas con este fin, y que es algo que yo recomiendo tomar en consideración desde el inicio de un proyecto, porque así está estructurando su negocio de una manera, de forma responsable, legal, de orden. Siempre me gusta que todo lo hagamos de forma ordenada y con coherencia con la ley vigente de Honduras. Entonces, les agradezco por compartir otro tiempo, otro espacio de Cultura Legal con nosotros. Bueno, y no dejen de seguirnos a través de en Facebook, en Conversando con John, en Roatán Culture House. No dejen de seguir también TikTok, Instagram como Conversando con John, y por supuesto,
de dejarnos de ver de lunes a viernes a través de Canal 25 Info Insular. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya continuamos con más.